Muy tardes, mi nombre es María Constanza Puentes. Eh, Hoy vamos a presentar el informe de práctica de manejo de arbences, presentado a la tutora Nevis Mercedes Saucedo Serrano y al tutor de práctica Alexander Castro Polanco. Actividad a desarrollar durante la práctica. Primera actividad, selección y caracterización del cultivo. El estudiante, en compañía del tutor del componente práctico de su SEAD o centro, seleccionarán dos cultivos, uno transitorio como maíz, arroz, frijol, alberja y hortalizas, y uno perenne como palma de aceite, caucho, café o frutales. Registrar la siguiente información para cada cultivo visitado. Datos de la finca que visitamos con el tutor. Eh, Nombre del productor Jason Jiménez, teléfono 314-320-8284, nombre de la finca El Rubí, vereda Bajo Pedregal, municipio de Rivera, departamento del Huila. Datos del cultivo. El cultivo visitado fue de guanábana. Edad del cultivo entre 6 y 7 años. Fase y etapa fenológica del cultivo. Está en etapa de producción. Densidad de siembra está de 7x7. Datos edafoclimáticos. Textura. Su textura es arcillosa, limosa. Tiene un pH de 5,5 y 6,5. Conductividad eléctrica está entre 8 y 60. Pendiente en 2. Nivel freático, nivel medio, altitud 557 metros sobre el nivel del mar. Precipitaciones de 126 a 131 metros. Temperatura entre 24 y 28 grados centígrados. Brillo solar entre 4 a 5 horas diarias. Humedad relativa entre 75 y 80%. Actividad 2. Reconocimiento de arbences. En el lote seleccionado y con un marco en PVC de 5x5, se hicieron varios muestreos. Se realizó un muestreo aleatorio. El número de muestra por lote determinará de acuerdo con la estabilidad del número de especies o el equivalente al 1% del área sembrada. La primera imagen de la toma del muestreo. Aquí se mira el muestreo, el primer muestreo que tuvimos. En el área del muestreo se identificarán las arbences presentes y se clasificarán por familia, género y, si es posible, hasta especie. Se tomaron 10 muestras con el marco en forma de zigzag en el lote, de los cuales se evidencian 4 familias de especies de las arbences. Primera familia. Esta es una Asterácea, familia Asterácea, género Eclixa y especie Eclicta prostata. Segunda especie es una Asterácea, género Parthenium y especie Parathenium istretron. Aquí también tenemos una de la familia Asteráceas. Tenemos también Poaceae,
También tenemos otra familia de Poaceae, género Digitaria. Aquí también tenemos otra familia de la Poaceae, género Cimbopong. Aquí también tenemos una familia de las Fabaceas, Indigofera. Otra familia de las Fabaceas, género Abrus, especie Abrus precatorius. Aquí también tenemos unas Ciperáceas, género Ciperaus, especie Ciperaus ashban. Se determinará el porcentaje de cobertura de cada especie de arbences encontrada. En campo se realizamos 10 muestras de arbences en el lote. Aquí, como se puede evidenciar, tenemos las 10 fotografías del muestreo. Aquí ya pasamos a la subdivisión imaginaria del marco en 100% cuadrante, nombre de arbense, total de cobertura en el lote. Acá se puede evidenciar cuáles presentaron las eclípticas, las estarias, digitarias, pues esto mismo lo sacamos entre 3 compañeros que nos tocó hacer el mismo trabajo. Aquí también se determina el número de individuos por especie en cada cuadrado. Aquí, como se puede evidenciar, también con nombre del arbense, total de frecuencia en el lote. Con los datos obtenidos se realizará un análisis de frecuencia y se determinará la especie dominante, especie frecuente y especie rara o de baja frecuencia. Aquí también, como se puede evidenciar, está también el nombre de arbense, el análisis de frecuencia, está la dominante, la frecuente y la rara o de baja frecuencia. En la de rara baja frecuencia evidenciamos una, y en la frecuente evidenciamos 5 y en la más dominante 4. Otro punto de la actividad es de la actividad 3, revisión de las características biológicas y ecológicas. Con las especies identificadas en los cultivos transitorios y perennes se realizará una revisión de literatura y se determinarán las características biológicas y ecológicas de las arbences. Primera, con la estaria verticillata. Según la literatura, su ecología está en terrenos de cultivos y principalmente en terrenos removidos. Están las Ciperaus, que también son plantas de ecología principalmente acuática de ciclo vegetativo perenne, habitan naturalmente en los valles de los ríos. Está también Abrus precatorius, es un arbense de alta importancia económica, puesto que suele ser de alta inferencia el terreno utilizado para cultivar. Otra, está Eclipta prostata. Comúnmente es de hábitat húmeda y es una hierba anual y forma parte de muchas tradiciones culturales. También se ha utilizado como insecticida para mosquitos. También está la Paterium. Su ecología principal se da en orillas de ríos, potreros, en lotes que han sido cultivados
o se están cultivando. Esta digitaria, su ecología principalmente se da de manera óptima en terrenos removidos en orillas de caminos o diferentes cultivos, al igual que los demás arbences. Está la Cimbopongo citratus. Es una arbense considerada medicinal. Su ecología principal se da en laderas y en tierras utilizadas para cultivo. Aquí tenemos la Echillo Cruz. Esta gramínea se caracteriza de forma equívoca por la presencia de largos pelos regidos entre los espiguillas y adquieren colores rojizos. Viven en zonas perturbadas y campos, cultivos en suelos húmedos, bordes de camino y lugares alterados. Aquí también tenemos la actividad 4, revisión de los periodos críticos de competencia. ¿Cuál es la fase productiva? La fase productiva es un periodo crítico que inicia cuando las primeras flores polinizadas logran formar frutos. Se debe tener cuidados especiales durante esta etapa, puesto que el nivel de producción depende de ello. Las condiciones edafoclimáticas y el manejo determinan tanto el inicio como el comportamiento de la fase productiva. Conseguir frutos de calidad óptima es posible siempre y cuando el régimen de mantenimiento sea adecuado. El ciclo de fructificación dura entre 120 y 180 días desde la floración hasta formar fruto cosechable. El desarrollo del fruto y su semilla inicia con la fertilización de los ovarios de la flor. Las flores polinizadas funcionan sus múltiples ovarios en una valla compuesta y las flores no polinizadas se desprenden del árbol. Una fertilización parcial genera frutos pequeños y mal formados. La época crítica de competencia se entiende como el tiempo en el cual el cultivo debe estar libre de arbences si se quiere lograr el máximo rendimiento posible. La presencia de arbences durante la época crítica de competencia causa reducción en los rendimientos, aún estando el Actividad 5. Propuesta de manejo de especies de arbences. Uno de los factores que afectan la productividad de la plantación es la competencia que le ocasiona la maleza por agua, luz y nutrimiento, por lo que al establecer una plantación de frutal es necesario organizar un programa eficiente de control de maleza, ya que de otra manera los árboles pequeños pueden ser severamente afectados en su desarrollo, incluso eliminando por las competencias con esta las plantaciones de guanábana. Las altas poblaciones de malezas aumentan la incidencia de atracnosis. Es importante efectuar el control de esta para reducir el riesgo de problemas fitosanitarios y poder aprovechar al máximo el abono, minerales y orgánicos y la humedad del suelo por la lluvia o el riego.
Para controlar estas malezas